con los estudios? ¿Qué traen para preguntar de lo que había para leer de hoy? Sinceramente, profe, no pude leer nada de sistema de ecuaciones todavía porque estuve con las láminas de representación gráfica que no he dormido en 2 días para poder terminar a tiempo. Dios santo, Santiago Nicolás, qué tema, ¿eh? Esas láminas, por lo que he oído, los dejan sin noches de sueño hasta en la secundaria, porque hasta el más organizado necesitaba toda la mesa desocupada, entonces podía hacer esas láminas cuando todo el resto de la familia se iba a dormir. Es como una cuestión que yo pensé que habían digitalizado todo, mirá vos. ¿Y las láminas que las siguen haciendo en hojas Canson o ya las hacen en la PC? No, lo hacemos en hoja de papel trabajando con portaminas, pero son láminas muy complejas, con muchas cosas que te quitan un montón de tiempo y no terminas más. Y encima, el año pasado daban una semana, ahora te dan 4 días. Muy poquito, sí. Eh, la verdad que... ¿Y han podido planteárselo a alguien? La verdad que todavía nadie se lo ha dicho a los profes, aunque Ah, probablemente alguien se lo diga pronto. claro, porque viste, hay disconformidad con álgebra, pedís cambio de módulo, pero hay disconformidad con lo que vos estás diciendo y podés decir, ¿me permiten ir a otro módulo? ¿No? ¿O son todos los módulos iguales? Mm. La universidad, yo les digo que es cuando uno tiene el placer de decir soy universitario, soy universitaria, es porque sabe el esfuerzo que implica ser universitaria o universitario. Entonces es como que realmente, bueno, nada, ya sabemos que acá tenemos un grupo selecto que está sobreviviendo a la universidad. Eh, y bueno, nada, es como que socialmente puntuás de otra manera. Vos fijate que cuando vayas a votar y tengas título universitario, aparece en tu información de ciudadano, en tu información de ciudadana. O sea que es algo que socialmente tiene su peso. Así que bueno, a luchar por el sueño. Hay estudiantes que estuvieron conmigo hace muchos años y siempre se acuerdan que yo les digo que hay que luchar por los sueños, ¿sí? Y bueno, hay que seguir adelante y bueno. Vamos a ver entonces, porque si vos estás con cierre de lámina, han estado parecido todos. Vamos a ver qué podemos hacer. 110 a 131. Vamos a ver con esto, vamos a buscar y vamos a conversar un poco. Si alguien se animó a leer y nos quiere compartir cuando yo voy hablando, me dice, profe, acá yo puedo meter bocado. Y Yo, profe, leí sí, e hice hasta el punto 2. Lo que no me termina de quedar completamente claro es lo de anotar las soluciones generales. bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Entonces,
Esperen que me quedó en el mismo lugarcito. Buen día. Sigue llegando gente. A ver, entonces, cuando nosotros vamos a sistemas de ecuaciones, ¿sí? En realidad, puede ser que esta combinación de palabras, o lo ideal sería que esta combinación de palabras sea conocida. La cuestión es que hay como una ampliación de esa misma combinación de palabras que vamos a considerar a partir de hablar de sistemas de ecuaciones lineales ahora, ¿sí? Muy probablemente, según la compatibilidad del sistema, o sea, según la cantidad de soluciones del sistema, ustedes ya hayan hablado antes de lo que es un sistema compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema, podemos decir, bueno, resuelva el sistema. Cuando hablamos de resolver el sistema, de lo que estamos hablando es de hallar el conjunto solución. El conjunto solución es un conjunto que tiene todas, absolutamente todas las soluciones de un sistema. Si a un conjunto le falta una solución, entonces no es conjunto solución. Hay sistemas que no tienen solución alguna. Estos sistemas tienen por conjunto solución el vacío, ¿sí? Y cuando ocurre esto, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que a ese sistema se lo llama incompatible. Pero bueno, dejando esto, que a veces tiene una relevancia muy importante, lo vamos a dejar a un lado, y vamos a hablar de los dos sistemas que tienen soluciones, ¿sí? Un sistema es compatible determinado y otro sistema es compatible indeterminado. El sistema compatible determinado tiene una única solución, ¿sí? Se forma una terna, una cuaterna, un par ordenado con numeritos. Y en el sistema compatible indeterminado, la cantidad de soluciones es infinita. Entonces, en ese conjunto, ¿sí? A ese conjunto van infinitas soluciones y cuando se escribe ese conjunto se le llama solución general. ¿Por qué? Porque no se detallan las infinitas soluciones, sino que a esas soluciones se las escribe con alguna característica, con algún patrón que, digamos que hable de todas sin hablar de alguna en particular. Cuando necesitamos hablar de alguna en particular, entonces ahí escribimos una solución particular, ¿sí? Bueno, una solución general tiene dos soluciones particulares, tres soluciones particulares, ¿sí? Y que muestran dos o tres elementos de los infinitos que tiene esa matriz. Entonces, de esta manera, ¿sí? Estas cuestiones continúan siendo así. Si ya las tenían aprendidas así, siguen siendo así. Entonces, ¿por qué se llama sistema de ecuaciones lineales? Nosotras y nosotros ya hemos resuelto ecuaciones logarítmicas, racionales, de valor absoluto, polinómicas, exponenciales, ¿sí? Hemos resuelto muchos estilos de ecuaciones. Pero dentro de las ecuaciones polinómicas hay unas en donde las variables aparecen elevadas a la 1 y que se llaman lineales, ¿sí? Que bueno, ahí vamos, ¿sí? Ese es el objetivo. Ojalá lo logremos. Entonces, la cuestión es que cuando tenemos ecuaciones lineales, ¿sí? Lo que podemos pedir es encontrar soluciones que solucionen a más de una ecuación en simultáneo.
¿Qué quiere decir esto? Que solucione a una ecuación, a 2 ecuaciones, a 3 ecuaciones, ¿sí? De manera que cuando alguna solución sea solución de todas ellas, digamos que es solución del sistema. Estoy buscando los auriculares porque tengo mucho ruido ambiente. Ustedes lo sienten el ruido ambiente, pero no encuentro los auriculares. Bueno, los debo haber llevado para algún otro lado. Bueno, entonces, cuando formamos un sistema tenemos más de una ecuación y las tenemos que solucionar a todas, ¿sí? Y los sistemas, para un sistema, se pueden pedir dos consignas distintas. Una consigna que se puede pedir acerca de un sistema es resolver el sistema. Resolver el sistema es encontrar su conjunto solución. ¿Sí? Entonces, lo que decían recién Ivo es, bueno, me cuesta escribir la solución general. Entonces, él está respondiendo a una consigna de resolver el sistema. La otra consigna que se puede pedir de un sistema es analizar, ¿sí? Cuando se pide analizar un sistema, se está pidiendo que se brinde la compatibilidad, no el conjunto solución. Entonces, si solamente necesitamos la clasificación, digamos, de compatible, determinado, compatible, indeterminado, incompatible, lo que vamos a decir es que estamos analizando un sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, son las dos tareas que nos pueden pedir acerca de un sistema. Obviamente nos pueden preguntar otras cosas, pero son las dos más frecuentes, ¿sí? ¿Qué ocurre? Lo más frecuente, ¿sí? Es que, o sea, lo que más nos puede llegar a ocurrir cuando estamos, digamos, cuando estamos en lo cotidiano, es que nos encontremos con una situación a la que nosotras y nosotros tengamos que elaborarle un sistema y a su vez resolverlo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una situación que dice, realizamos una prueba tipo test de 50 preguntas en la que las respuestas correctas sumaban 0,5 puntos, las respuestas incorrectas restaban 0,15 puntos, un estudiante obtuvo la calificación 18,5, ¿cuántas respuestas correctas formuló? Entonces, a partir de un enunciado de este estilo, lo que tenemos que hacer es situarnos en la pregunta. La pregunta es ¿cuántas respuestas correctas formuló? A partir de saber, ¿sí?, esa pregunta, es que yo puedo definir la variable. Entonces, si decimos cuántas respuestas correctas formuló, quiere decir que la cantidad de respuestas correctas es una variable. Y ahí ya empiezo a ver cómo relacionar. La cantidad de respuestas incorrectas, ¿sí?, sería la otra variable. Entonces, ahí estaríamos definiendo X, cantidad de respuestas correctas, y cantidad de respuestas incorrectas. Vamos a ver otro. Situación 2. A ver, este no está planteado, creo. Lo vamos a plantear nosotros. Esperen que voy a agarrar una hojita. Lápiz, ahí viene Celeste. Celeste está llegando tarde. ¿Qué pasó, Celeste? Son y 18. Víctor, muy agradecida. Vos sabés que ha vuelto la luz. Viste que yo cuando no tengo luz, no tengo agua, así que bueno, alcancé a bañarme de casualidad y ya estoy en el aula
y no he vuelto a tener corte de luz, así que estoy dando la clase. Un besote enorme y muy agradecida. Me iba a cubrir Víctor. A ver. Buen día, cuñá, ¿cómo estás? Muy agradecida. Yo ahora estoy en clase. Si podés, por favor, mandarle el mensajito a él porque sigue teniendo el mismo número. Sí, es importantísimo. A mí me parece que está en esa cuestión, pero bueno, un besote enorme. Entonces, ¿en dónde estábamos? La situación 2 dice, realizamos una prueba tipo test de 50 preguntas, en la que las respuestas correctas sumaban 0,5 puntos. Las no contestadas restaban 0,1 y las incorrectas restaban 0,15, ¿sí? Esto es más con la puntuación que se hace ahora en las plataformas Moodle. Un estudiante obtuvo de calificación 18,75. Sabemos que sus respuestas correctas cuadruplican a la suma de sus ítems no contestados con sus respuestas incorrectas. ¿Cuántas respuestas correctas formuló? Ahí llega Germán. Entonces, ¿cuántas respuestas correctas formuló? Nos lleva a alguna variable. ¿Qué variable definirían a partir de esa pregunta? ¿Podría ser x igual a 4y? No. A ver, esperen que voy a buscar el pizarrón. Esperen que voy a buscar el pizarrón. Porque esto... X cantidad de respuestas correctas, después otra variable para las incorrectas. A ver, acá lo que me están... ¡Ay, Dios santo! ¿Qué pasó acá? Algo de lo que toqué es Zoom. ¡Oh! Bueno, si hubiera querido usar la lupa, seguro hubiera tardado mucho en encontrarla. ¿Pasó algo con la comunicación? No. Bueno. Entonces, esto era así y así. Ahí está. Por ahí dijeron X igual a 4Y. Y lo que vamos a hacer con esto es dejarlo con un lugarcito para ponerle nombre. Por ahí dijeron X, ¿cómo me dijiste, Yamila? X, la cantidad de respuestas correctas. O sea, que X sea la variable para la cantidad de respuestas correctas. Bueno. Y faltarían otras variables que harían para la suma del total, que era 50, ¿no? A ver, ¿qué otras variables harías? Y no sé qué otra variable usan, pero Muy cualquier bien. letra. Venimos de usar solamente X e Y. Y ahora tenemos que agregar letras. Lo más frecuente es que se agreguen Z y W. Si no alcanza con X, Y, Z y W, empezamos X1, X2, X3, X4 con subíndices. Muy bien, es algo que surge en la universidad.
Vamos a decir X, Y, Z. Ella seguiría definiendo así. Ahora, yo les pregunto, cuando X es igual a 1 e Y es igual a 3, ¿qué puedo decir de esto que nos dijo David? David fue, ¿no? Que dijo X igual a 4Y. Sí, en ese caso te estaría dando un número negativo. A ver, cuando X es igual a 1, cuando Y es igual a 3, X es igual a 12, 1 es igual a 12. No, profe, no tiene sentido. No tiene sentido, Mateo. ¿Qué es? ¿Verdadero o falso? Si digo X igual a 4Y con X igual a 1 y con Y igual a 3. Falso. Falso. Entonces, si X es igual a 4Y, decimos falso. Cuando definimos una variable, ¿podemos decir verdadero o falso? ¿Cuándo decimos verdadero o falso? ¿Cuándo es qué? ¿Un absurdo? A ver, ¿cómo se llamaban? ¿Qué concepto era del que podíamos decir verdadero o falso? Una Un enunciado. excepción. Un enunciado. ¿Y cómo más? ¿De qué otra manera le decíamos? Preposición. Proposición, enunciado, proposición, y muy particularmente acá es una ecuación. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que definir variables, lo hacemos previamente a confeccionar una ecuación. ¿Sí? Tenemos que saber cómo vamos a medir cada parámetro que influya o que ayude a que brindemos la respuesta. ¿Sí? Entonces, lo que hizo Yamila sí es definir una variable. Ahora, ¿qué otras variables tendríamos que definir? Ahí llega Valentina. Respuestas incorrectas y Z, respuestas incorrectas. Había leído mal en el enunciado. Cantidad de respuestas no brindadas, cantidad de respuestas incorrectas. Llega Gonza. Cantidad de respuestas incorrectas. Bueno. Entonces, una vez que hemos definido las variables, confeccionamos las ecuaciones. Primero definimos las variables. ¿Sí? A ver si puedo hacer un poquito de zoom. Ahí David dice X igual a 4 por Y más Z. ¿Qué estás, contanos qué estás ahí escribiendo? ¿A partir de qué relato de la situación estás generando esa ecuación?
No, profe, yo había puesto Y, respuestas incorrectas, y Z, lo que es las preguntas no contestadas. Estaba leyendo el enunciado y estaba tratando de plantear lo que dice que las respuestas correctas cuadruplican a la suma de los ítems de las respuestas no contestadas y respuestas incorrectas. Eso quería plantear, pero no sé si está bien. Entonces, a ver, él propone que una ecuación sea x igual a 4 por y más z. Así. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿Por qué ¿coinciden? 4? Porque cuadruplican, dice. ¿Ustedes qué dicen? Primero no tendríamos que ver la cantidad de preguntas que hay. Entonces sería y más z más x igual a la cantidad de respuestas, de cantidad de preguntas. A ver, acá esto es en función de cantidad de preguntas. Está proponiendo como ecuación x más y más z igual a 50. Y esto era porque en función de dos incógnitas, esto es porque cuadruplica, una cuadruplica a otra. A ver, ¿tendríamos alguna otra ecuación que podamos formular? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Ya tenemos todas las ecuaciones? ¿O faltará alguna? Te faltaría poner La calificación, cuánto profe. vale. A ver, 18,5. ¿y cómo relaciono con una ecuación la calificación? No tendría que ponerle los valores de lo que, por ejemplo, multiplicar a las incógnitas por lo respectivo que vale cada una. Si x, que es la cantidad de respuestas correctas, vale 0,5, voy a dejar 0,5 por x porque se multiplica. Y después lo mismo con las otras incógnitas, igual al, a la puntuación que obtuvo. Entonces, a ver, me van dictando 0,5 por x. Las que no contestábamos nos restaban ¿cuánto? 0,1. ¿Por cuánto? Por y Por y. ¿Y cuánto nos restaban las incorrectas? 0,15 por z. Por z. Y entonces, con todo esto que sumó y restó, ¿cuántos puntos obtuvo? 18,5. ¿Sí? Entonces, esto nos lo tenemos que acordar siempre que vayamos a resolver una situación de este estilo. Leemos todo, hasta la pregunta. Cuando llegamos a la pregunta, recién ahí definimos las variables, ¿sí? Y después podemos olvidar que tuvimos que ir hasta la pregunta y nos quedamos con todo lo anterior, y con todo lo anterior creamos las ecuaciones, ¿sí? Bueno, entonces, Profe, diga. puso un menos en vez de un igual.
antes del 18,75. A ver, esperen que... es que escribí algo mal lo que me estás diciendo, perdón. Sí, que puso un menos en vez de un igual en la tercera ecuación. No, puso un igual. Solo un menos. Espera, que puede ser que justo tengas vos una rayita en tu pantalla. Ahí se ve mejor. Ahora sí. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, ahí confeccionamos el sistema. La cuestión es que este sistema no es justo uno que nos lleve a una solución de la que necesita haber Ivo. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar el sistema así, miren. Copia todo. Entonces, vamos a suponer que solamente tenemos estas dos ecuaciones, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces ahí terminamos de plantear, habría que resolverlo. Supongamos que tenemos que resolver el siguiente sistema. ¿Sí? Entonces, a ver si a un sistema con frecuencia, nosotras y nosotros, les hacemos una sola llavecita a la izquierda. Hay bibliografía que la llavecita la tiene a la derecha, ¿sí? Entonces, cuando nos encontramos con un sistema de este estilo, ahora, si recurrimos a la igualación o a la sustitución, muchas veces tenemos más probabilidades de olvidarnos de alguna ecuación o de equivocarnos con algún tipo de redundancia, ¿sí? Cuando uno utiliza una ecuación y repite el uso de esa ecuación, lleva error. Entonces, para poder evitar ese error, lo que hacemos es resolver con nuevos métodos de resolución de sistemas. Para resolver los sistemas, nosotros vamos a ver el método de Gauss y el método de Gauss-Jordan. Solamente para sistemas compatibles podemos utilizar también la regla de Cramer, ¿sí? Hay veces que a los sistemas también los podemos resolver por inversibilidad de matrices, pero para esto necesitamos, ¿sí?, el determinante distinto de cero en la matriz de coeficientes. ¿Qué es la matriz de coeficientes? La matriz de coeficientes es una matriz que se confecciona con los numeritos que multiplican a las variables. Para esto necesitamos que las variables estén ordenadas. Entonces, por esta razón, así como tenemos escrito el sistema, no podemos confeccionar ninguna matriz, ¿sí? Ni de coeficientes ni ampliada. Entonces, lo que se hace es escribir
el sistema como un sistema equivalente y en ese sistema... Ay, bájate. Esperen que me apaga la PC el gato porque está al lado de los cables. Bueno, entonces, si nosotros hacemos, utilizamos propiedades, ¿sí? Para adecuar la segunda ecuación, por ejemplo, podemos aplicar la distributiva y decir que esto es igual a 4i más 4z. Entonces, generamos otro sistema equivalente en donde vamos a dejar de un lado todas las variables y del otro lado las constantes, ¿sí? Entonces, x más y más z igual a 50, x menos 4y menos 4z igual a 0. Entonces, de esta manera, miren, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue, como les había dicho, que de este lado queden todas las variables y de este lado del igual todas las constantes. Cuando tenemos el sistema escrito de esta manera, lo que podemos hacer entonces es llevar la información del sistema a una matriz ampliada. En esa matriz ampliada vamos a tener un sector. A ver, yo acá paso la posta si alguien me quiere explicar. ¿Qué hago ahora? ¿Alguien ya sabe qué tengo que hacer? Los coeficientes de las incógnitas se anotan en la parte de izquierda de la matriz y en la derecha se anotan lo que va del lado del igual. A ver, decime, ¿ahí qué escribo? Un 1, Ahí, 1, ahí. 1, ¿Por qué escribí esos unos? Porque al lado de la porque X está multiplicado por 1. claro, pero cada columna corresponde a una incógnita. Entonces, si seguimos acá, ¿ahí qué tengo que escribir? 1, Sí, ahora, menos 4 y menos 4. bueno. Y ahí, 50 sí, y ahí. y 0. Entonces, muy bien lo que nos explicaron acá los compañeros. Hemos tenido una matriz, hemos confeccionado una matriz ampliada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es operaciones elementales a esta matriz ampliada con el objetivo de escalonarla. Es decir que para escalonar necesito con este 1 generar un 0 por debajo. ¿Cómo hago? ¿Multiplicas la primera fila por menos 1 y se la sumas a la segunda? Y esto en fila 2. ¿Así? Sí, sí. Bueno, entonces.
menos 1 por 1 menos 1, más 1, 0, menos 1 por 1 menos 1, menos 4 menos 5, menos 1 por 1 menos 1, menos 4 menos 5, menos 1 por 50 menos 50, más 0 menos 50. Ahora, debajo de este pivote, a la derecha, tengo que tener el siguiente pivote. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder generar ahí un 1? Multiplico 5 la fila 1 y le sumo la fila 2. Va a quedar. No, porque te quedaría 0. Claro, te conviene Es dividirlo multiplicado por un medio. Un quinto. por menos Mira, un quinto. Sí, si multiplicamos por 5 y sumamos, 5 más 0, 5. Dejaríamos de tener este 0. Ah, sí, tiene razón. ¿Viste, David? Entonces, lo que podemos hacer, lo que decían los compañeros, es multiplicar por menos un quinto a la fila 2 y que esta sea la nueva fila 2. Entonces, ahora, vamos a ver qué ocurre si hacemos estas operaciones elementales acá. 0 por menos un quinto, 0, menos un quinto por menos 5, 1, menos un quinto por menos 5, 1, menos un quinto por menos 50, 10. La pregunta es, ¿esta matriz está escalonada? Sí. Sí, porque si nosotros vemos tenemos pivote por debajo ceros, abajo a la derecha el siguiente pivote y se nos terminó la matriz. Entonces, esta es una matriz escalonada, ¿sí? Cuando logramos la matriz escalonada, entonces lo que hacemos es reescribir un sistema equivalente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a reescribir ese sistema? De la misma manera que del sistema escribimos la matriz ampliada como nos enseñó Ivo. ¿Cómo va, Santiago Nicolás? Bien, profe. Bien, buenísimo. Cualquier cosa pregunta. Ahí llega Agustín. Ay, nunca me había pasado una cosa así. A ver, esperen. Después les muestro lo que les digo. A ver. Miren, ahí se ve. Esperen que le hacemos zoom. No, me apareció, no me aparecieron dos, me apareció dos, pero en la imagen salió uno solo. Bueno, entonces, seguimos teniendo dos ecuaciones, porque tenemos números distintos de 0 acá y acá. Vamos a escribir entonces x más y más z igual a 50. Y a ver, ustedes me dictan la segunda ecuación. Y más z igual a 10. Ahí está. Bueno, entonces, lo que yo les pregunto ahora es, ¿alguien
oyó hablar de la sustitución hacia arriba? Sí, ¿Sí? A ver cómo es la sustitución hacia arriba, contame. si no recuerdo mal, lo que se hace es despejar las incógnitas de la primera ecuación, de la de abajo, para sustituirlas en la ecuación de arriba. Primero va la de abajo. Entonces, vamos a llamarle a esta... a ver si es esto. Digamos como que esto es 1, ¿sí? Y vamos a llamar a esta 2, ¿sí? Entonces, como decía Ivo, primero vamos a ir, numeramos de abajo hacia arriba. Entonces, primero vamos a despejar en esta. Elegimos para despejar una, ¿sí? Lo más frecuente es que Z sea la libre. Entonces, si despejamos Z, queda Y en función de Z. ¿Sí? Una vez que despejamos la variable, lo que hacemos es ir a la ecuación 2 y utilizar para el despeje en la ecuación 2 lo que obtuvimos en la ecuación 1. Entonces, si nosotros vemos que Y es igual a 10 menos Z, en lugar de Y voy a escribir 10 menos Z. Profe, en ese caso sería lo mismo, donde tiene y más z igual a 10, directamente de reemplazar x más 10 igual a 50. Sí, también. Lo que pasa que justo esta vez nos quedó eso, pero no siempre puede ser que quede de esa manera. Sí, también es posible. Entonces, a ver, ahora sí. Tengo que pintar todo. A ver, con tiempo. A ver. Entonces, sin prisa pero sin pausa. Lo que nos queda acá despejado es que x más 10 es igual a 50 porque menos z más z suma 0 y x entonces es igual a 40. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pasó acá? X nos quedó igual a un numerito, pero Y nos quedó en función de Z. Y nada nos define a Z, sino saber que recorre todos los reales. Cuando pasa esto, que no nos queda X igual a un numerito, Y igual a un numerito, Z igual a un numerito, es necesario escribir un conjunto solución que tiene infinitas soluciones. Entonces quedan en función de Z. De esta manera, lo que vamos a escribir es la solución general que nos decía Ivo al principio. Se escribe con llaves, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros estamos hablando de un conjunto, ¿sí? En ese conjunto, por tener variables X, Y y Z, vamos a tener una terna. X, Y, Z. En esa terna, ¿sí? Lo que vamos a tener es el primer lugar para el valor de X, que en nuestro ejercicio es 40. En el segundo lugar, el valor de Y,
que nuestro ejercicio depende de Z. Entonces, X es la primera componente. Y es la segunda, y no es un numerito, sino que depende de Z. Y Z es libre. Entonces, en lugar de Y, escribo 10 menos Z, que es la forma en que se define Y en función de Z. Y en tercer lugar, escribo Z, que es libre. Para poder decir de qué manera se forman estas infinitas ternas, decimos que Z pertenece al conjunto de los números reales. Profe, ¿lo hiciste en función de Z por algún motivo? ¿O también pudiste haber elegido otra letra? Mira, cuando yo estaba en la universidad cuando yo estaba en tu lugar aprendiendo no podía escribir ni X, ni Y, ni Z en el conjunto de solución, sino que tenía que escribir un parámetro T. Pero es como que se fueron consensuando menos rigurosidades, siempre pensando en que aprueben más estudiantes, cosa que se sigue pensando, pero todavía tanto no se logra. Entonces, ya no se exige la rigurosidad de escribir en función de un parámetro. Pero vos podrías haber elegido en función de Y. Decir que Z es igual a 10 menos Y, entonces reemplazás Z en vez de reemplazar Y despejás a X. Y entonces decís que Y pertenece a los reales. Ah, ok. Gracias. De nada. Profe, Sí. ¿y la cantidad de variables que van a quedar libres en la solución dependen del orden o no dependen? Sí, la terna es una terna ordenada. Vos antes escribías pares ordenados en la secundaria, ¿sí? ¿Por qué se llama par ordenado? Porque la primera componente siempre habla de X, la segunda habla de Y. Ahora tenemos ternas ordenadas. La primera habla de X, la segunda de Y, la tercera de Z. Cuando tenemos cuaternas ordenadas, la primera habla de X, la segunda de Y, la tercera de Z y la cuarta de W. Sino de X1, X2, X3, X4, X5, ¿sí? Porque pueden ser más variables. Mientras sean todas lineales, ninguna tenga un exponente 2, no aparezca ningún logaritmo, no haya ningún exponencial. Entonces hablamos de ecuaciones lineales. No haya ninguna fracción en donde me quede una variable en el denominador. Cosas de ese estilo no pueden haber. Mientras sean ecuaciones lineales, vamos a tener pares, ternas, cuaternas o NUplas ordenadas. ¿Sí? Profe, ¿y esto se puede resolver también por método de igualación? No utilizamos método de igualación, no utilizamos más método de sustitución. Esto, ¿sí?, que hicimos acá, hemos resuelto un sistema de dos ecuaciones lineales con tres incógnitas. Hemos resuelto un sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas por el método de Gauss. ¿Por qué hemos resuelto? Porque solamente encontramos el conjunto solución. El análisis de dicho sistema ¿es compatible o incompatible el sistema? Compatible indeterminado. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué ocurre si en vez de resolver por Gauss, queremos resolver por Gauss-Jordan? Entonces, ahí cambia un poco la cuestión.
Vamos a, entonces, resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales por el método de Gauss-Jordan. Entonces, el cambio que hay de Gauss a Gauss-Jordan es sutil, pero hace que no sea necesaria la sustitución hacia arriba. Supongamos que x más 3y más 2z igual a 1 y menos 3x más y menos z igual a 1. A ver. Como está escrito este sistema, se puede, ¿cómo es que se llama? ¿Se puede formar la matriz ampliada directamente? Sí. Entonces, vamos a buscar el formato de matriz ampliada. Nuevamente tiene dos ecuaciones y tiene tres variables o incógnitas. Entonces, ¿me dictan, por favor? Uno, 3, 2, menos 3, 1 y menos 1. Y es 1 y 1. Lo que tenemos que hacer ahora, a diferencia de en el método de Gauss, es que tenemos que encontrar la forma escalonada reducida. Entonces ahora lo que vamos a ir haciendo son las operaciones elementales para llegar a la forma escalonada reducida. En la forma escalonada reducida tenemos ceros por debajo y tenemos ceros por arriba. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿con qué operación elemental empezaríamos? La fila 1 por 3 sumado a la fila 2. ¿Y esto en lugar de qué fila estaría? En la fila 2. Tres por 1, 3 menos 3, 0. 3 por 3, 9 más 1, 10. 3 por 2, 6 menos 1, 5. 3 por 1, 3 más 1, 4. ¿Me mandé alguna macana? No, está bien. Bueno. Ahora, ¿cómo seguimos para... Tenemos que lograr la forma escalonada reducida? Multiplicar la fila 2 por un décimo. ¿Y esto en lugar de qué iría? De la fila 2. Entonces,
Bueno, esa matriz está en la forma escalonada. ¿Qué haría falta para que esté en la forma escalonada reducida? Con esta vamos a la forma escalonada reducida en un solo paso. Profe, ¿ahí no sería 2/5? ¿Dónde puso un quinto? Agradecida. -3 por fila 2 más fila 1 para la fila 1. Muy bien. Entonces, ahora vamos a copiar y vamos a ir borrando. Cero por -3, 0 más 1, 1. 1 por -3, -3 más 3, 0. 1 medio por -3, -3 medios, más 4 medios, 1 medio. Dos quintos por -3, -6 quintos, más 1, que son 5 quintos, menos 1 quinto. Esta matriz está en su forma escalonada reducida, porque a donde hay pivotes hay ceros por abajo y ceros por arriba. ¿Sí? Entonces, esa está en la forma escalonada reducida. Lo que nosotros tenemos que ahora hacer es reescribir el sistema. Entonces, el sistema tiene dos ecuaciones porque hay dos renglones que no son de ceros. ¿Quién me lo dicta? X Sí. más 1 medio de Z igual a menos 1 quinto. ¿Y la segunda ecuación? Y Sí. más 1 medio de Z Sí. igual a 2 quintos. Muy bien. ¿Todos entendieron lo que hizo Santiago? Sí. Buenísimo. Vean ustedes que ahora, directamente, por haber llevado a la forma escalonada reducida,
Con un solo paso en cada ecuación, despejo a X y a Y. Miren, este sistema, díganme ustedes si no les parece muy evidente. Miren. Yo voy a escribir de este lado X y voy a pasar a Z para el otro lado. Voy a dejar de este lado Y y voy a pasar a Z para el otro lado. Ya ahí puedo escribir el conjunto solución. No hace falta hacer ninguna sustitución hacia arriba. ¿Por qué? Porque Z es libre, X e Y ya están totalmente despejadas en función de Z, entonces digo que la solución general tiene ternas porque tengo 3 variables. La primera componente es X. A X en función de Z la tengo definida así. Entonces acá escribo a X con su forma en función de Z. A Y en función de Z la tengo acá. Entonces vengo acá y escribo ahí en función de Z. Z es libre, la escribo como Z, y digo que Z recorre todos los reales. Entonces, cuando logramos escribir de esa manera la solución general, estamos hablando de infinitas soluciones, ¿sí? Cuando tenemos infinitas soluciones, lo más frecuente es que escribamos soluciones particulares. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es escribir 2 soluciones particulares, o 3, ¿sí? De manera que podamos ejemplificar. Vamos a escribir la solución particular 1. ¿Sí? No son orbitales. A ver, en la solución particular no hay llaves. ¿Por qué no hay llaves? Porque no estoy hablando de un conjunto. No son el conjunto solución. Estoy diciendo este es un elemento de ese conjunto. Esa solución la vamos a construir, por ejemplo, haciendo que z sea igual a 1. Entonces, menos 1/5 menos 1/2 por 1 es igual a menos 7 décimos. Sí. Dos quintos menos 1/2 son menos 1 décimo. Y 1. Entonces ahí solamente tengo una terna. Lo pongan otro valor para z. Yo les voy a hacer pensar un valor para z que me deje soluciones enteras. A ver. Cero, me dice acá José. José, si z es igual a 0, menos 1/5, menos 0, menos 1/5. Esa ya la x no es entera. ¿Puede ser 5? 10 puede ser. Con 5 se nos simplifica el 5, pero no el 2. 10. 10 es el menor. Z igual a 10. Ahí está. P2 es igual a. Entonces,
Menos un quinto, menos 5, no, tampoco. Porque ¿qué hacemos con el menos un quinto? No, si todo se estuviera multiplicando, pero el menos un quinto, o con 10 y todo se estuviera multiplicando. Bueno, veamos qué pasa con z igual a 10. Menos un quinto, menos 5, que son 25 quintos, son menos 26 quintos. Dos quintos menos 5 son menos 23 quintos. 10. Bueno, dimos una solución particular, pero no lo logramos. Y con el 2 tampoco lo hubiéramos logrado. Bueno, pero son dos soluciones particulares. Z podría haber sido cualquier número real, ¿sí? La cuestión es que entonces lo que vamos a poder ver es que aparte de la solución general, vamos a poder dar dos soluciones particulares, ¿sí? ¿Preguntas? Ya ven. Profe, Sí, diga. ¿las soluciones particulares se ponen cuando la consigna lo pide o depende de cómo resolvamos? Si es un sistema compatible indeterminado, siempre se escribe la solución general y las particulares. Si lo estás resolviendo con lapicera en la hoja y lo vas a escanear para subirlo como tarea en PDF, escribí solución general y soluciones particulares. Sí. Ah, buenísimo, gracias. Ya vengo, que voy a ver si puedo generar menos ruido. Bueno, ¿otra pregunta? La solución particular sería un elemento de la solución general. Sí, porque, miren, vamos a ir a un pizarrón. Espérenme un poquito. Yo no soy muy buena en estas cosas, pero miren. Uy. Miren que llegó alguien. Profe, le puede poner cuadriculado. ¿En serio? Sí, si va a la parte donde está la pantalla del 1, le hace clic ahí. O si no, donde dice establecer fondo, también creo que se puede. Ahí tiene el cuadriculado. Ah, qué bonito. Bueno, miren. Uy, llega más gente. Y para escribir, si le hace zoom, se le va a hacer más cómodo. ¿Sí?
Porque va a poder ver bien el renglón y va a escribir mejor. Ah, bueno, pero mira, yo lo que les quiero, agradecida, lo que les quiero mostrar es que nosotros usualmente hablamos de un conjunto, ¿sí? Y dijimos, bueno, el conjunto de los reales, que tiene incluido el conjunto de los racionales. Y también tiene incluido el conjunto de los irracionales. Y decimos que, por ejemplo, un elemento del conjunto de los irracionales es raíz de 3. ¿Sí? Y que un elemento del conjunto de los racionales es un medio. ¿Sí? Pero todas y todos sabemos que hay infinitos números racionales. De la misma manera que hay infinitos números irracionales. Y yo les cuento como anecdóticamente que hay más irracionales que racionales. Porque hay matemáticas y matemáticos que ya los han podido contar. Ahora, cuando hablamos del conjunto solución, ¿sí? Ese conjunto solución puede tener un elemento. Supongamos que es un sistema de 3 variables. Entonces, un sistema que puede tener la solución 1, 2, menos 3. Así. ¿Sí? Este conjunto solución es solución de un sistema compatible determinado. Lo que nosotros estuvimos viendo recién es una solución general. En una solución general hay infinitas de estas ternas. Supongamos que de nuevo es de 3 variables. Hay infinitas, no las puedo escribir a todas. Lo que hacemos con la solución particular es decir, una de las infinitas es 2, 1, 5. Una. ¿Sí? Eso es una solución particular. Decir, bueno, ¿cómo es esto? Sí, son infinitas, pero ¿cómo es alguna? Bueno, 1, 2. La cuestión es que en esta solución general yo puedo escribir 2 particulares, pero en esta solución no puedo escribir 2, hay una sola. Y después está el otro conjunto solución, que es el conjunto solución de los sistemas incompatibles, que no tiene solución alguna, es el conjunto vacío. Ahí no podemos escribir ni una particular, no podemos escribir ni una solita. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Estamos acostumbrados a que los elementos en el conjunto solución sean numeritos. Y ahora son duplas, ternas, cuaternas. ¿Mm? ¿Sí? ¿Respondió aunque sea un poquitito? Sí, sí, quedó claro. Bueno, miren, ¿saben qué vamos a hacer con esto? Yo les voy a compartir un link de manera de que si alguien quiere ver este pizarrón, lo pueda ver. Entonces, ahora yo les voy a enviar, esto todavía no le encuentro la forma de cambié el cable del monitor y cambió la configuración del monitor. Entonces, si yo pongo pantalla completa, se me van de la pantalla, yo no los veo.
Ustedes sí siguen viendo todo, pero yo no veo todo lo que ustedes ven. Lucas, ¿qué tantas soluciones particulares? 2, 3, no más. Es como para que se diga, bueno, sabe encontrar soluciones particulares. La otra cosa que podemos hacer es a ver si esto, presentar contenido en una reunión. Ah, miren, lo puedo mandar al Telegram. A ver, esperen. Guardar como Jam del 28 de septiembre del 2021. Bueno. Entonces, yo esperen que busco el Telegram. Bueno, espero que haya sido útil lo que alcanzamos a hacer, porque es como una primera aproximación a las cosas que vamos a seguir estudiando. Ángela ya los está esperando en el otro link, ¿sí? Para que vayan. Ay, Ángela, qué raro, me apareció. Es Andrea, yo siempre le dije Andrea. Bueno. Entonces, nos vamos despidiendo. Yo ahora les envío el Jam en PDF al grupo. El link de Andrea, Anuar, ahí va, para. No, ese que compartieron es el mío. Esperen. El de Andrea. Esperen. Acá está. Ahí lo compartió. Esperen. Copiar link. Ahí está. Ese Anuar. Yo, mientras ustedes van cambiando, les voy de nada. Voy, ¿cómo es que se llama? Generando el PDF de el pizarrón de hoy. Chao, profe. Hasta luego. Nos vemos, gente. Muchos éxitos. Y a leer, ¿eh? Chao, profe. Que tenga buena tarde. Lo de la clase de hoy fue excepcional. A leer mucho. Agradecida igualmente. Que tengan buena tarde. Buenas tardes, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Buenas tardes, profe.